Dios le bendiga, amada iglesia. Les saludo en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de alabanzas y previo a ello nuestro hermano Oscar Fulco compartiéndonos estas enseñanzas tan importantes sobre la confesión de fe de Londres y lo que nos va a permitir crecer más en el conocimiento y en la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Qué bueno es tener este tiempo de cánticos, de recordar la obra de Cristo Jesús, de saber que estamos en este lugar porque el Señor ha derramado de su amor sobre nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese versículo, como decía nuestro hermano Oscar Fulco, que cada uno lo lleva para su lado, pero sabemos que el Señor nos amó con amor eterno y prolongó sus misericordias para con nosotros. No tuvo en cuenta nuestros pecados, o al contrario, pagó por nuestros pecados, y nosotros hoy tenemos vida y vida en abundancia. Un 11 de septiembre, hace ya 21 años, ocurría una tragedia grande allí en Estados Unidos, las Torres Gemelas, y el ataque y la mafia y todas esas muertes que hoy son recordadas. Un 11 de septiembre muchas personas murieron, muchas se fueron a la presencia del Señor y muchas se fueron al infierno. La realidad de la vida y de la muerte es permanente, es el contraste que encontramos en las Sagradas Escrituras permanentemente. Estábamos muertos en delitos y en pecados y Cristo nos dio vida juntamente por medio de su muerte y de su resurrección. Tenemos vida con Cristo Jesús. Esa es una realidad. Estábamos muertos espiritualmente, aunque vivos físicamente, como muchos vivos están hoy físicamente, pero muertos espiritualmente. Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a este mundo con el propósito de anunciar las buenas nuevas de salvación. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Fueron sus primeras palabras anunciando justamente el reino de Dios y su justicia. Vamos a tratar un tema o una parábola que nos va a llevar a estos contrastes de la vida y la muerte, que nos va a llevar a estos contrastes de la salvación y la condenación, del cielo y del infierno. Muchos ya saben que esa parábola se encuentra en San Lucas, capítulo 16, haciendo mención de la parábola de el rico y Lázaro. El rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Evangelio de Lucas, San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Padre, te damos gracias a ti en esta mañana, una vez más, por permitirnos congregarnos y poder recibir tu palabra desde temprano, en cada cántico, en cada lectura, en cada oración. Tú nos hablas, tú nos ministras, tú nos enseñas. Señor, hay mucha información, mucho conocimiento de tu parte, y nosotros no tenemos excusa para decir que tu palabra no es predicada, no es anunciada, no es enseñada. Al contrario, sabemos que tú nos hablas permanentemente, y tu palabra es viva y es eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, Señor, y hace el efecto y produce el efecto para el cual es enviada. En esta mañana, obra con poder en nuestras vidas, y permítenos, Señor amado, recibir a través de este mensaje la enseñanza, Señor amado, conforme a tu propósito, las advertencias y también, Señor, el consuelo que viene por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, así dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La palabra hace mención a lo que está establecido para los hombres. Está decretado para los hombres, que los hombres van a morir, que todos van a morir. Más de 150.000 personas mueren al día. Muchos de ellos se van al infierno. Muchos de ellos no saben, no conocen a Cristo, y lamentablemente están separados de Dios para siempre, sin Cristo, sin esperanza, con una profesión, muchos de ellos religiosa, una profesión de fe vacía, con un entendimiento distorsionado de la verdad del Evangelio, personas que realmente no viven conforme a la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: examinaos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Deberíamos de examinarnos a la luz de la palabra. El mensaje que hoy nos quiere hablar el Señor es para traernos esta reflexión de meditar en la palabra y de examinarnos por medio de la palabra. ¿Dónde nos encontramos parados? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra vida delante del Señor? Cuando el Evangelio de Lucas comienza a desarrollar las parábolas desde el capítulo 15, vamos a tener 5 parábolas que están enseñadas por Jesús, y ellas son, y las voy a nombrar: la parábola de la oveja perdida, 1; la parábola de la moneda perdida, 2; la parábola del hijo pródigo, 4; la parábola del mayordomo infiel, que es la 4ª, y la 5ª, la parábola del rico y de Lázaro. Está hablándole desde el capítulo 15 en adelante a personas, versículo 1, que se acercaban a Jesús, publicanos, pecadores, para oírle,
y los fariseos y los escribas que murmuraban diciendo, este a pecadores recibe y con ellos come. Su audiencia eran personas, pecadores, publicanos, fariseos y escribas que se encontraban junto a Jesús recibiendo las enseñanzas de su palabra. Y Él les hablaba por parábolas, Él les enseñaba, y encontramos que en esta audiencia el Señor va a enfocarse específicamente sobre un grupo en particular. ¿Cuál es ese grupo? Capítulo 16, versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de Él. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce. ¿Qué dice que conoce? Vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Un grupo de personas que se justificaban a sí mismos, personas que se consideraban ellos justos delante de Dios de acuerdo a sus propios estándares. Esa es la realidad que encontramos en este contexto, y Jesús comienza esta parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y se lamían y le lamían las llagas. Podemos estructurar el mensaje en tres partes, versículo 19, 20 y 21, haciendo mención de este contraste entre ambas vidas, esa diferencia socioeconómica que vivían cada uno de ellos, tanto el rico que se vestía de púrpura y de lino fino, que hacía banquete con esplendidez, y de aquel mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Podemos ver una segunda parte al desarrollar luego, donde nos encontraremos que sucede la muerte. Después de la vida viene la muerte. Y después de la muerte, la vida después de la muerte. Por lo tanto, encontraremos en los versículos 22 la muerte, y desde el versículo 23 en adelante la vida después de la muerte. Y esta es la parábola, una parábola que realmente es aterradora. Es la parábola más aterradora que Jesús pudo compartir en todas sus parábolas. Es una parábola que nos va a hacer reflexionar, que habla de dos personajes, uno que termina consolado en la patria celestial, como cantábamos recién. Hay una ciudad que nosotros anhelamos estar en ella por una eternidad, allí donde recibiremos el consuelo del Señor. Pero por otro lado, la firme advertencia de Dios hacia aquel horrible tormento del infierno creado realmente para aquellos que han rechazado su evangelio. Y esa es la realidad de esta parábola que vamos a desarrollar ahora en este momento. Estamos convencidos de que el Señor nos ha llamado, y nos ha llamado para que realmente nuestras vidas honren su nombre. Pero la historia del infierno es un tema que muchas veces genera terror, y la posibilidad que nos da esta palabra es entender realmente una realidad dura de un hombre rico que no por ser rico estaba donde estaba, sino que ese hombre rico era uno de estos fariseos que en el contexto bíblico lo vemos, que se justificaba a sí mismo, que
realmente vivía su vida con una idea totalmente distorsionada, traída justamente con una suerte de equivocada aprobación de que Dios honraba realmente su vida material porque él estaba realmente en comunión con Dios, que él estaba siendo bendecido por Dios porque él crecía materialmente, tenía una mejor relación con Dios. Sin embargo, Jesús no está atacando al rico por ser rico, ni está diciendo que una persona rica se va a ir al infierno. Al contrario, está simplemente haciéndole notar una realidad para aquella audiencia que se encontraba en ese lugar, que eran personas que valoraban solamente lo material y dejaban de lado lo espiritual. ¿Están aquí, iglesia? Que valoraban solamente lo material y dejaban de lado lo espiritual. Que solamente ponían su mirada en lo terrenal y dejaban de lado lo celestial. Esta es la realidad en la cual el Señor va a comenzar este desarrollo de esta parábola a través de contrastes permanentes que nos vamos a ir desarrollando. Pero quiero hacer mención de algo que sucedió en el libro de Job. Job capítulo 1, versículo 18 al 21. Job capítulo 1 del 18 al 21. Dice la palabra del Señor. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Dios es el que salva y Dios es el que condena. Dios es el que lleva a este llamado Lázaro, mendigo, Eleazar. Era un hombre común. Es un hombre común, pero que tiene una importancia fundamental. Eleazar, Lázaro, Dios ayuda. Esa palabra, Dios ayuda, parecía una paradoja, porque este mendigo estaba echado a la puerta de aquel rico. ¿Cómo se encontraba este mendigo? Tirado. La palabra bayot, tirado. Los que lo cargaban se habían cansado de este mendigo y lo echaron a la puerta de aquella mansión donde se encontraba el rico, que, por cierto, cada día hacía banquete de una manera impresionante, con esplendidez. Todos los días, no un día, no de vez en cuando nosotros por ahí tenemos la oportunidad de comernos un rico asado y hacemos hasta fotos y subimos por todos lados. Estamos comiendo un asado. Este hacía todos los días banquetes, banquetes, banquetes. Era un hombre rico
extremadamente rico. Una persona que se vestía de púrpura y de lino fino. Era una vestidura carísima. Era una persona que tenía mucho dinero. Y el Señor está utilizando justamente esta parábola y estos contrastes para hacer ver estas realidades. Una persona que amaba lo material, una persona que vivía para sus propios placeres, mientras el mendigo estaba tirado en la puerta de aquel, ignorado por este rico, mientras él ansiaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. Y que por cierto no eran migajas como las nuestras, que caen al piso cuando nosotros estamos comiendo en nuestras casas, porque en aquel entonces las migajas que caían de la mesa de los ricos eran lo que hoy nosotros usamos para limpiar nuestras manos y nuestras bocas, que son las servilletas. Ellos usaban las migajas del pan, sacaban del pan las migajas y se limpiaban las manos, porque comían con las manos, se limpiaban la boca y la desechaban, y venían los perros y comían esas migajas, y esos perros eran los que lamían las llagas de aquel mendigo que estaba desechado, tirado junto a la puerta de aquel rico. Ese es el contraste de esta historia que Jesús está haciendo mención. Los amigos de Job atacan en un momento a Job, en el momento más difícil de Job, diciendo que su vida miserable era porque él era un pecador miserable. Y esa era la idea distorsionada de estos fariseos religiosos que se encontraban junto a Jesús, diciendo que el hombre rico era un hombre recto, era un hombre moralmente bueno, por lo tanto debía merecer el cielo. Pero esta es una historia aterradora, en la que Jesús va a traer una gran advertencia para enseñarle a la gente que espera el cielo, pero que termina en el infierno, que algo sucedió, que algo salió mal, que esperaba el cielo y terminó en el infierno porque algo salió mal. ¿Qué es lo que salió mal? Es que nunca se interesaron por Jesucristo, nunca se interesaron por Dios. Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5. San Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es muy triste esto. Es muy triste esto. De los que estamos aquí. ¿Cuántos realmente son salvos? De los que estamos aquí, ¿cuántos realmente viven una vida para el Señor? No temáis a los que matan el cuerpo, porque más nada pueden hacer. ¿Qué había sucedido? A Jesús le preguntaban muchas cosas. Era permanentemente atacado Jesús. Y Jesús está tratando de desarrollar ciertos temas para darle claridad. En el capítulo 13 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre había mezclado con los sacrificios, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos?
os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4, o aquellos 18 hombres, los cuales cayó a la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y Jesús dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esa es una triste realidad, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, porque el evangelio consiste en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Cuando el Señor enseña sobre la parábola de la higuera estéril, de este hombre que tenía una viña donde fue a buscar fruto y no halló absolutamente nada, eso está en el versículo 6 del capítulo 13. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala para que inutilizada también la tierra. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. El Señor permanentemente viene a buscar fruto en su iglesia, en esta humanidad, viene a buscar frutos en cada una de las personas. Lo que está diciendo aquí la palabra es que estamos viviendo de prestado, estamos viviendo por la gracia del Señor, sea la gracia común o sea la gracia especial del Señor, estamos viviendo bajo la gracia, el amor y la misericordia de nuestro gran Dios. Por esa gracia Dios nos sostiene a los que somos del Señor, y por esa gracia a los que no son del Señor, en la gracia común todavía los sostiene el Señor hasta que Él venga y los corte y los eche al infierno. Esa es la realidad que están viviendo muchos en este tiempo. En el capítulo, nosotros vemos en el capítulo 16, volviendo a la parábola de Lázaro, de rico y de Lázaro, que es una historia cargada de contrastes. Con este contexto, ¿qué es lo que está pasando? Jesús nos está dando la idea de que la muerte es real y que no estamos a cargo nosotros de cuándo va a suceder esa muerte ni cómo va a suceder la muerte, sino que Dios tiene la autoridad para quitar, para matar o para dar vida. Y nosotros tenemos en el versículo 21 lo que sería la idea central de estos contrastes, donde dice, versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Eso se lo dice al rico. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué ocurrió? Hubo una inversión de esta realidad. El que estaba padeciendo, echado junto a las puertas, esperando saciarse de las migajas que caían de la mesa de aquel rico, aquel que estaba allí con esas llagas dolorosas que no podía ni siquiera lograr aliviarlas, con dolor, se encontraba ahora consolado. Y este rico que vivió en todos sus placeres, con toda esplendidez, con todos los lujos, ahora se encontraba atormentado. Esa es la realidad de un contraste, de una historia en la cual el Señor nos hace ver realmente que Él va a revertir la historia de muchos que oyen su palabra. Que todos aquellos que oyen su voz y creen en Él, por más aflicción que viven en esta tierra, un día estarán en un gozo eterno para siempre, siendo consolados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la manera en la que Jesús ataca la teología equivocada en la que abrazaban los amigos de Job.
este versículo 25 que nos muestra cómo se revierte todo. El hombre rico tenía todo en su vida, pero termina en el infierno. El hombre pobre, que no tenía nada en esta vida, ahora en el cielo realmente está siendo consolado. Son constantes contrastes en esta historia relatada por Jesús como parábola. Un hombre pobre afuera, un hombre rico adentro en banquetes. El hombre pobre afuera termina en el cielo, el hombre rico adentro termina afuera en el infierno. El hombre pobre al principio no tiene realmente nada, pero llega a tener todo. El hombre rico tenía todo, pero luego empieza su clamor. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjese que el personaje principal es el rico, aunque el mendigo es el segundo personaje. El mendigo no habla, Lázaro no habla. El que entabla la charla es justamente este hombre rico. Este hombre rico ahora se encontraba en necesidad. Él dice: ten misericordia de mí. Él dice: Padre Abraham. Él estaba reclamando de alguna manera la bendición de ser hijo de Abraham. Padre Abraham. Cuando Jesús miraba a aquellos fariseos que se acercaban a él: nuestro padre es Abraham. Si fueses hijos de Abraham, Jesús los confrontaba, porque ellos no eran hijos de Abraham. Y el Señor le dijo: yo sé de quién son ustedes hijos. Vuestro padre es el diablo. Aquí estaba este rico: Padre Abraham, yo soy tu hijo. Jesús da una sentencia en Mateo capítulo 7, versículo 22. Ya la sabemos. Muchos vendrán en ese entonces y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre Abraham, no te conozco. Ten misericordia de mí. ¿Qué pedía? Misericordia. Reclamaba algo. Estaba en una necesidad extrema. Estaba consciente de su dolor. Estaba consciente de su tormento. Él expresa todas estas cosas. Jesús trae esta parábola para hacernos ver a nosotros que realmente habrá conciencia en la eternidad. Que habrá conciencia en la eternidad. No es que estaremos simplemente allí durmiendo. Que habrá conciencia de todo lo que hemos vivido y cómo viviremos en la eternidad. Y esta es la realidad. Porque, hermanos, muchos, y el hermano Oscar Fulco va a enseñar esto cuando hable de el estado intermedio de los hombres. Llegará ese momento en la confesión de fe donde muchos abrazan diferentes posturas en relación al infierno, si es real o no es real, si hay vida después de la muerte, el anquinismo y muchas posturas equivocadas. Pero nosotros sabemos por la palabra del Señor que el infierno es real y que Jesús permanentemente hizo mención del infierno como un lugar de lloro y crujir de dientes, de fuego y tormento eterno. El mismo rico dice: porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dice: acuérdate que recibiste tus bienes. Él sigue insistiendo. Él está ahora reclamando algo, no para él, porque él está convencido de que no va a poder moverse de ese lugar. Te ruego, versículo 27, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Esa es la realidad de este contraste permanente entre este rico y el mendigo Lázaro. Hoy nosotros tenemos que evaluar a la luz de la palabra lo que realmente el Señor nos está diciendo con esta parábola. La parábola enseña de que hay una cima, hay un abismo, así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que hay una separación entre el cielo y el infierno, y los que están de un lado no pueden pasar al otro lado. Así lo dice el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Esa es la separación permanente, terrible. Allí donde estarán en la oscuridad, separados de Dios, en un fuego que realmente el gusano no muere. Cuando nosotros vemos un cuerpo que se engusana, se termina de descomponer el cuerpo y el gusano ya no tiene para comer, ¿y qué hace? Se muere. Pero en este lugar el gusano no muere. Y no muere porque ese cuerpo va a ser atormentado, no consumido, permanentemente atormentado por toda la eternidad. Esa es la manera, en un sentido figurado, en el cual Jesús hace expresión de que el gusano no muere, sino que al contrario será eternamente un tormento. Esta realidad del infierno a algunos los aterra, pero Jesús consideraba importante traer estas palabras de tal manera que Él habló mucho del infierno, hizo mención mucho del infierno, porque son enseñanzas fundamentales para la vida del creyente, porque nos hace ver el amor de Dios por nosotros, que nos libró de esa condenación del infierno, y porque nos da a nosotros ahora, sus hijos, una advertencia de vivir en dependencia permanente de Dios. ¿Dependemos del Señor? ¿Dependemos de su amor? ¿Dependemos de su gracia, de su misericordia permanentemente? ¿Estamos realmente en esta hermosa iglesia conociendo su verdad? Cada vez que Jesús presentaba su evangelio, lo hacía realmente con el deseo de que toda persona que escuche su palabra venga a Él arrepentido de sus pecados. Y así nosotros vamos a encontrarnos permanentemente con la palabra del Señor. Hoy el hermano Oscar habló de la Sagrada Escritura. Llegué un poco tarde, pero la Sagrada Escritura nos da la verdad. Mi palabra es verdad, mi palabra es espíritu, mi palabra es vida, dice el Señor. El hermano Oscar Fulco hizo mención de algo muy importante. Hay que leerla. Hay que leerla. Y simplemente estoy recalcando esto porque esto es lo que vale. Él también hizo mención sobre los errores de interpretación. Pero la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que produce el efecto para el cual es enviada. Y la verdad es que la palabra nos permite escapar de ese infierno y entrar al cielo. No por las buenas obras que nosotros pudiéramos haber hecho, sino reconociendo el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos da consuelo y que por medio de la palabra nos provee la revelación necesaria para entender que dependemos del Señor en todo tiempo. La salvación es por gracia, por medio de la fe, por la muerte sustitutiva de Cristo, como lo dijo también nuestro hermano en esta mañana. Por eso me gozaba cuando lo escuchaba, porque dije, gloria a Dios, porque el Señor está hablando a su pueblo.
El Señor nos revela esto en Isaías 53, la muerte sustitutiva de Cristo, más el justo por la fe vivirá, dice Habacuc 2:4. Las Escrituras nos dan todo lo que nosotros necesitamos. La fe viene por el oír. Y me gusta lo que dijo, la aclaración. Y el oír por la palabra de Dios. No podemos oír a menos que sea por la palabra de Dios. El Señor nos abre el entendimiento, nos ilumina por medio de su Espíritu Santo para que comprendamos las Escrituras. Y las Escrituras tienen ese atributo de la claridad. Por lo tanto, cuando leemos la palabra, entendemos qué está pasando en esta historia, que es una parábola, que el Señor está haciendo contrastes permanentes entre un hombre rico y un hombre pobre, que ambos se murieron, que se revierte la situación, que el rico que pensaba que se iba al cielo se va al infierno, y que la pregunta que debemos de hacernos es ¿por qué se fue al infierno? Y se fue al infierno no por ser rico, sino porque nunca creyó en Dios. Aún siendo un religioso, aún justificándose a sí mismo como aquellos que dice el versículo 14, estaban ahí. Ellos consideraban lo sublime, pero para Dios eso era abominación. Ellos decían, esto es lo nuestro. Esto es lo que el Señor nos ha bendecido. Hacían banquete todos los días con la esplendidez, pero dejaban de lado lo más importante, que era también el amor por el prójimo. Y no es que haciendo caridad vamos a salvarnos. No es que poniendo mañanas centros de comedores, de alimentación y otras cuestiones de benéficas vamos a lograr nosotros la salvación. No es eso. Pero eso también tenemos que hacerlo, porque también el Señor va a demostrar con nosotros o en nosotros o a través de nosotros el amor que Él ha derramado para que nosotros de gracia podamos compartir no solamente la palabra, sino también un pedazo de pan con el hambriento y con el sediento. Hay muchas cosas, hay muchos elementos que esta parábola tiene. Muchas cosas, muchos elementos, muchas cosas y muchos elementos que el Señor les va a ir revelando a cada uno de ustedes. Pero lo importante es que dijimos que la palabra de Dios nos habla. Por eso en el versículo 29 dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él insistía, si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Jesús se levantó de entre los muertos y no le creyeron. Jesús se levantó de entre los muertos y no le adoraron. Jesús se levantó de entre los muertos triunfante y lo rechazaron. Cuando el mismo Lázaro, no el amigo de Jesús, había resucitado, lo querían volver a matar. Es algo que nos permite ver esta realidad del que está ciego, a menos que Dios les abra los ojos. El que está ciego, está ciego. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Esa es la realidad. O estás en Cristo, en salvación, o estás sin Cristo, en perdición. ¿Eres del Señor o no eres del Señor? No hay término medio. Acá no hay purgatorio para después de la muerte. No hay algo que pueda sacar el alma de aquella persona que se murió, que está en tormento, al reposo eterno de los santos. Eso no va a suceder. Eso es una mentira. Es una realidad que las cosas se definen cuando una persona muere. Cuando una persona muere, se termina todo. Y luego el juicio. Porque está establecido que todo hombre muera una sola vez y para siempre. Y luego el juicio. Y en ese juicio
En ese juicio se va a saber la verdad. En ese juicio vamos a conocer cuál es el veredicto de Dios, o a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo estaremos en ese juicio? En el tribunal de Cristo, para recibir las recompensas del Señor o para recibir la condenación eterna. Hay muchas personas que oyen el Evangelio, que escuchan la palabra del Señor y que pueden decir, quizás como este rico pudiera estar reclamando aquí que él no tenía mucha información porque es lo que aparentemente quiere decir. Por eso él dice claramente que comience a mandarle gente a sus hermanos para que le anuncien, para que le testifiquen, para que le digan, para que le hablen, para que le prediquen. Y sin embargo, era simplemente una excusa de él, porque ellos sí tenían bastante información. Por eso le recalca a Abraham, a Moisés y a los profetas, óiganlo. Jesús está hablando a su pueblo sobre esta realidad. Nosotros, la iglesia del Señor, como aquel mendigo en el seno de Abraham, consolados por el Señor. Pero mientras nosotros estamos siendo consolados, hay muchos que están siendo atormentados. Y si nosotros como iglesia del Señor no ponemos realmente esta trágica realidad en nuestro diario vivir, de que hay un cielo, que Cristo lo ganó por nosotros y que nosotros, por la gracia del Señor, debemos de amar, valorar y entregar todo nuestro ser. Como decía nuestro hermano Oscar, no perfectamente, sino sinceramente, vivir para la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que replantearnos si no estamos viviendo de esa manera, si realmente estamos en el camino de la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque una persona que vive escuchando el Evangelio, pero que su vida no es conforme a lo que el Señor demanda, debería de replantearse realmente si está en Cristo Jesús. Y yo creo que esa es la preocupación de todo predicador. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo estás hoy delante del Señor? La Escritura nos da vida y salvación. Somos realmente convencidos por la verdad al creer en el Evangelio. Nos lleva a la esperanza de que el infierno no va a ser nuestro destino. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, realmente reconociendo que no son nuestros méritos, sino los méritos de nuestro Señor y Salvador. Para finalizar, la gente sin Cristo necesita de mensajes que hablen más del infierno. La gente sin Cristo necesita más mensajes que hablen del infierno. Necesitan ser sacudidos. Necesitan vamos a decir, ser aterrados. Porque después de su muerte, el juicio, si es para condenación, ya no habrá más nada que hacer por ellos. Es por eso que la única manera de escapar del infierno es reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que el Señor nos ayude. Quiero terminar con Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es Dios, y con esto finalizo,
el que da la vida y el que quita la vida. Es Dios el que salva y Dios es el que condena. Pero nosotros que oímos su voz, obedecemos o desobedecemos, recibimos o rechazamos. Y simplemente como lectura final, porque el hermano Oscar Fulco hizo mención de San Juan 3:16, lo voy a leer, porque la lectura solamente nos va a dar una clara evidencia de esto. San Juan 3:16 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran... Este rico no se perdió por ser rico, sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, iglesia, debemos practicar la verdad. La verdad no solamente es para conocerla, porque nos hace sabio, sino es para vivirla, para practicarla, para que nos haga santos. Hermanos, necesitamos evidenciar que somos del Señor, mas el que practica la verdad, viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Vive para la gloria de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Entonces demuestra, evidencia, para que cuando hagas el examen, examinaos a vosotros mismos y probaos si estáis en la fe, a menos de que estéis reprobados, digas, gracias Cristo, porque he entendido que por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu muerte sustitutiva, hoy tengo nueva vida y soy del Señor. Estaba muerto, como ese rico, porque hay ricos pobres, pero hay pobres ricos. Y ese es el contraste permanente de la vida. ¿Eres un pobre? Como Pablo dijo, miserable de mí. ¿Reconoces tu condición de pecado permanente? Ya que hemos estado recibiendo enseñanzas de justos y pecadores, o santos y pecadores. Demos gracias a Dios, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos salvó y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos tu nombre, Señor. Amén. Dele la fuerte aplauso para el Señor. No es para ningún ser humano. La gloria es para Él. Para el Señor. Cuando nosotros nos encontramos ante la verdad. Cuando nos encontramos con el Señor. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos crecer en gracia y en amor, Señor. Necesitamos entender tus verdades profundas. Necesitamos entender muchas cosas. Oh Señor Jesús, qué difícil es para un rico que entre en el reino de los cielos. No por ser rico, sino porque el amor al dinero es raíces de muchos males. Y muchas veces lo material arrastra y va debilitando nuestra entrega a Dios. Es por eso que el Señor nos dice que debemos venderlo todo y dárselo a los pobres.
No es la intención deshacernos de nuestras riquezas, sino compartirlas con amor con otros. Permítenos, Señor, entender detalle por detalle, punto por punto, cada elemento de cada palabra que tú nos traes a nuestro corazón. Que tú abras nuestro entendimiento. Hay un cielo que tú ganaste para aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación y vida eterna. Esta ciudad de Dios a la cual anhelamos nosotros. Oh Señor, donde tu presencia estará con nosotros para siempre. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Y nos conmovemos porque merecíamos la condenación. Seguramente el mendigo, mientras estaba tirado allí junto a la puerta, ansiaba comer las migajas de aquellas manos que eran limpiadas por esas migajas sucias, con extrema necesidad. Seguramente sí, en tanta aflicción de este hombre desechado, tirado, tú estabas como hoy mirándonos a nosotros, tus hijos, que tenemos muchas realidades, dolores que atravesamos, pero tú no nos abandonas y nos consuelas permanentemente. Para nosotros la muerte es simplemente un pasar a la eternidad. No le tememos a la muerte porque es algo glorioso. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, decía el apóstol Pablo. No nos aterra la muerte. Somos del Señor y vivimos para tu gloria, Señor. Y sabemos, Señor amado, que aún tenemos mucho que aprender, mucho que crecer, mucho que madurar. Que hay cosas que tenemos que desechar, hay cosas que tenemos que hacer morir, hay cosas que tenemos que practicar. La verdad debe ser practicada. Debemos de hacer tu voluntad, de ir hasta lo último de la tierra predicando tu verdad, para que aquel que está perdido reciba tu mensaje, la advertencia de que hay un infierno al cual escapar y solamente Cristo lo puede lograr. Oh Señor, ayúdanos como iglesia a despertar a esta aterradora verdad, que muchos un día estarán en ese lugar, en ese llanto y crujir de dientes. Ayúdanos, Señor, a despertar a esta realidad para entender que tu amor es tan grande por nosotros que diste tu vida en rescate de muchos, como dice tu palabra. Gracias te damos por esta iglesia que está creciendo en tu gracia y en tu amor, Señor. Permítenos en este tiempo mirarte a ti con gozo y con alegría, abrazarte, disfrutarte. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno eres tú, Señor. No hay nada más importante en esta vida, hermanos, que el Señor. Cuando una persona recibe la sentencia de muerte porque un médico le anuncia que le quedan pocos días de vida, esa persona se desenfoca de todo. Y es allí donde es atraída a sí misma para reflexionar sobre su condición. Es necesario que nosotros estemos mirando esa realidad de la muerte permanentemente, con la esperanza puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, que nos ha dado vida y vida en abundancia. Pero que el Señor un día nos va a pedir cuenta de todo lo que hemos hecho estando en el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo. Y te pedimos a ti, Señor,
Y te pedimos a ti, Señor, que levantes a tu iglesia como cantábamos. Levanta a tu iglesia, Señor. Que tu iglesia se levante en tu gracia, en tu amor. Que se levante en conocimiento, en sabiduría. Que haya realmente, Señor, en tu iglesia vidas consagradas a ti, Señor amado. Consagradas, entregadas, que no renuncian a ti. Este mendigo podría haber renunciado a ti, pero sin embargo, aún en todo ese dolor, siempre mantuvo su esperanza en ti, Jesús. Tú eres el Dios que hace posible lo que para nosotros es imposible. Tú eres el Dios que revierte todas las situaciones adversas que nosotros vivimos conforme a tu voluntad, Señor. Tú eres el Dios que abre puertas y nadie las puede cerrar. Tú eres el Dios que controla todas las cosas, Señor. Eres el Dios invencible, el Dios que da y quita la vida, el Dios que levanta y que sostiene a tu iglesia. Bendice a este pueblo, a esta iglesia, en el nombre de Jesús, y permite, Señor, que tu iglesia pueda crecer en tu gracia y en tu amor siempre. Amén y amén.